Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes, que la paz del Elohim de Israel sea con todos nosotros, que el Shalom que nos brinda el Redentor, el Goel de Israel, pues esté sobre cada uno de sus hijos, de los que buscan su voluntad, de los que buscan su Torah. Quiero compartir este mensaje, el siguiente mensaje, especialmente para los Ajim, para los dos hermanos Alan y Emanuel, o Emanuel y Alan, y para nuestra hermana Johanna, porque hoy es un día nuevo para ellos, ¿vale? Debido al hecho que hicieron la tefilá en el nombre de Yeshua. Pero este audio no es únicamente para ellos, sino para todos nosotros los que ya fuimos sumergidos en el nombre de Yeshua. Y también, como es aquí voy a citar algunas citas, Hechos capítulo 2 verso 45 al 47, bueno, dice, habla sobre los discípulos, los creyentes en Yeshua, los que ya estaban congregados en el nombre de Yeshua, sumergidos en su nombre, ¿qué hacían? Preservando la unanimidad, estaban todos siempre reuniéndose al templo, ¿no? ¿Qué hacían al templo? Pues se veía, hablaba de qué clase, qué sopa, qué comida, qué hicieron los romanos, qué cosas de la política. No, obviamente al templo iban las personas para congregarse con sus hermanos, para conectarse con Elohim, ¿no? Obviamente estaban ahí reunidos para estudiar las escrituras, precisamente como estamos haciendo nosotros en la congregación internacional, en este grupo de WhatsApp, un grupo hebreo israelita, mi redentor es Yeshua, preservando unánimes cada día en el templo y participando del pan en las cosas. eh, Eso es la comida y el alimento que nosotros compartimos y es el compromiso que cada uno que entra al pueblo de Israel pues se compromete con las escrituras, porque la instrucción que Elohim nos brinda es día y noche. Estudia esta palabra, que no sea parte de ti, átala como señal en tus manos, entre tus ojos, ¿no? Sobre tu corazón, que sea cuando entras, cuando sales, siempre tenemos que tener esta marca, ¿no? Sobre nuestra mente, sobre nuestra mano, sobre lo que pensamos, lo que hacemos, conforme a las instrucciones que están en la Torah. Esta palabra que no sea parte de ti es la instrucción que no es únicamente para el comandante del ejército de Israel, para Yehoshua en aquel instante, en aquel momento, sino para todos nosotros, los que comparten las escrituras, por igual a todo el pueblo. Obviamente que siempre un dirigente recibe una instrucción de parte de Elohim para compartir al pueblo. Por ende, no importa la persona, sino el hecho que todo el pueblo debe beneficiarte del conocimiento que Elohim nos brinda. Ese es el pan vivo que Él nos dio, el maná diario. Por esa razón, nuestra comunidad pues está abierta 7 de 24 horas, ¿no? Es decir, todos los días. De modo como los sacerdotes no cesaban únicamente en el Shabbat, no descansaban, sino que aquí también trabajaban, nosotros también 7 de los 7 días, y aquí estamos compartiendo de las escrituras para los que se disponen en ese sentido ser un ejad al estilo de los discípulos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿vale? Porque obviamente la hipocresía eh, no tiene lugar, no es parte del espíritu de un verdadero hijo de Israel que busca a Elohim en humildad. Los humildes se han levantado del polvo y situados en el lugar de honor junto a los príncipes, a los reyes. ¿Qué hacían? Pues obviamente, ese es el propósito, ¿no? Para engrandecer, para alabar a Elohim, a nuestro Elohim, redentor de Israel, y obviamente a su Padre, al Padre de Yeshua. Tenían favor con todo el pueblo, misericordia, y ese le quería decir a continuación. Este audio que voy a compartir en esta ocasión no es solamente para nuestros tres hermanos y la hermana que forman parte de Israel, de nuestro pueblo. Uno mismo, no solamente para nosotros, sino como es aquí en el verso 47, para todos los que Adonai, Elohim, Redentor de Israel, añadirá, ¿no? Como dice aquí, cada día se añadía a la congregación, al grupo de los redimidos, los que habían de ser salvos. Bueno, es como vierte aquí de esta edición que está de Reina Valera 1960. Bueno, alguno puede entender un concepto de predestinación aquí, esto no es así. Más bien, más bien el sentido correcto está en la luz de Apocalipsis 22, creo que 17, donde el Espíritu y la
esposa, clama ven. Sabemos bien que el espíritu es Yeshua, él es el Adonai viviente, es el segundo Adán, un espíritu vivificante, el que nos da vida como nuestro Padre o Padre de Israel. También, pues él es el Ruach, él es la cabeza y la congregación, el cuerpo de los redimidos son, ¿quién? Pues los redimidos obviamente son su prometida. Por eso, él está haciendo una obra obviamente de restauración para su propia prometida y ella, en este caso, como está en esta cita de Apocalipsis, ya no refleja la infidelidad del pasado, sino una predisposición para cumplir con su propósito original, para ser luz de los demás. ¿Vale? Ya sabemos que con este propósito fue elegido Israel para servir a todas las demás naciones, pero no cumplió con este propósito, por ende fue infiel a su propio prometido, razón por cual hemos deambulado por todas las naciones hasta la fecha, pues tratando eh, de buscar nuestra identidad y ahora, no porque nosotros tenemos algo bueno, sino porque su bondad, por su misericordia, estamos llamados a volver a nuestras raíces. ¿Por qué? Porque Él está en una obra de reconquistar a su prometida, que en este caso pues se dispone a cumplir con su propósito y a su vez clama, ven a todo el que quiera, ¿no? Por eso este mensaje no es únicamente para nosotros, los que ya estamos bautizados, incluso los tres hermanos y la hermana, sino para todos los demás que nos escucha, para todos los demás que Él elegirá añadir a su cuerpo. Recordamos que la Tevilá es un símbolo de la muerte y resurrección junto con Mashiach. Es lo que, de hecho, lo que se menciona en los escritos apostólicos. Precisamente en Romanos 6, verso 3, dice, todos los que fuimos sumergidos, ¿no? Hicimos la Tevilá en Yeshua, fuimos unidos con Mashiach. Por eso la tefilá no tiene nada que ver con el concepto de la Trinidad, ¿no? Porque prácticamente es un voto, una comunión, una identificación con nuestro Goel, con nuestro único ser en este universo que no solo que tiene la redención, sino que se dispuso ser redentor para nosotros, hablando de Yeshua, nuestro Mashiach. En realidad dice, fuimos bautizados para participar en su muerte. Bueno, eso es importante, relevante, porque todos los que fuimos bautizados en solo espíritu, ¿vale? No, ya uno, bueno, le voy a comentar después, voy a citar 1 Corintios 12, verso 13, para que tengamos mejor la cita. Todos fuimos bautizados, sumergidos por un solo espíritu, es decir, todos los que fuimos, ¿vale? No los que no están. La cita es clara. Los que fuimos sumergidos en el nombre de Yeshua por un solo ruaj, por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues obviamente, Shaul mismo, siguiendo la instrucción que está en el Tanaj, ley sobre mandato, poquito aquí, poquito allá, es como él también tiene sus enseñanzas diseminadas en sus escritos, también sigo el mismo patrón de instrucción. Entonces, él mismo dice que el cuerpo tiene una cabeza, la cabeza es Mashiach, Mashiach es el esposo de la congregación es su cuerpo, cada uno de nosotros somos miembros, parte de un mismo cuerpo. Los que fuimos sumergidos en un espíritu, ¿de espíritu de quién? Porque ¿en qué nombre nos sumergimos? Pues vimos, para unirnos con Mashiach, dice Romanos 6, verso 3, ¿no? Porque la tefilá está con él, él nos unifica con él, nos unifica entre nosotros en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un mismo espíritu, en un mismo nombre, para constituir un solo cuerpo, ya seamos hebreos o gentiles, ¿no? Porque muchos que saben su identidad y hay muchos que no saben cuál es su identidad. Entonces la mayoría se consideran gentiles porque no saben, muchos no saben que al ser Israel esparcido entre las naciones desde hace 2800 años y hablando del reino de la casa de Judá, en Judea, pues unos 2000 años más o menos, pues la mayoría llegó a ser considerado uno gentil o se gentilizó perdiendo completamente su identidad y por misericordia por el nombre de Elohim que él prometió, por la promesa que él dio a Israel, a Jacob, es decir, ¿no? A David, a Abraham, pues nos llama de vuelta porque su nombre
está sobre su pueblo. Él está fiel a su propia palabra. Por esto, volviendo en Yeshua, todos tenemos un derecho a la redención, sea un gentil, un hebreo gentilizado, sea un gentil, prácticamente una persona que no tiene el linaje de Jacob, pues igual por igual tiene derecho a volver a ser conectada con su hacedor, ¿vale? Con su hacedor, porque el plan de redención incorpora dentro de sí el plan para la restauración de Israel, pero la restauración de la identidad hebreo-israelita y de la nación de la fe hebrea es parte de la redención general, donde hay un derecho antes de que exista siquiera el pueblo de Israel, un derecho antes del monte de Sinai, un pacto, para decir así, antes establecido, donde incorpora o donde se revela, donde es incorporado Israel, que revela un derecho que corresponde a todo ser en este mundo. ¿Vale? Todo el que cree en Yeshua tendrá derecho a volver a ser hijo de Elohim, es decir, que vuelva al principio a conectarse en la posición que Adán ha perdido, ¿vale? Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos, aquí ponen en Reina Valera, judíos, bueno, porque en aquel contexto no había Israel, la Efraín ya estaba fuera, se limita a los que estaban dentro de la tierra de Judea, por eso menciona judíos, pero no lo, en ese sentido el término judío no hablaba de la descendencia de Judá, porque dentro de la tierra de Judea había muchos otros linajes de otros tribus de Israel, como era el propio Shaul, que decía que es de la tribu de Benjamín, pero al vivir en Judea, el concepto de la época era, todos eran judíos. ¿Por qué? Por el lugar donde vivía, Judía. ¿No? Como los de que viven en Bucarest, todos son de Bucarest, ¿no? Por eso es la capital de Rumania. Pero obviamente uno nació en Constanza, uno en Tulcha, otro en Moldova, bueno, cada uno por otros lugares. Pero al vivir en Bucarest o porque nació aquí en Bucarest, se le da el concepto de Bucarest, ¿no? Que es el nombre genérico de una persona que vive aquí. Es por eso que aquí se nombra judíos o gentiles, esclavo, libre y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, porque la roca que le seguía, ¿no? La roca no estaba quieta. Moisés abrió una roca, salió agua de ella, habló a la roca, salió agua de ella, pero obviamente esta roca pues quedó inmóvil aquí, pero desde de una cierta perspectiva, dado que Elohim seguía con ellos donde sea, dándoles el alimento que necesitaba, la metáfora quedó como un en movimiento o esta historia quedó como un proceso en movimiento porque el que alimentaba a Israel durante su paso por el desierto era Elohim. Era Elohim nuestro Redentor, nuestro Goel y Salvador, que siempre nos prometió el alimento y pues de él seguimos bebiendo, porque Shaul bien dice, la roca era Mashiach, la roca era Yeshua. En el Tanaj bebieron de él y nosotros seguimos alimentándonos de lo que él nos da para beber y para comer. Y no solamente nos da un trago de agua, sino vimos en los estudios anteriores que nos brinda vino nuevo, frutos de la uva y un toro engordado, manjares en el desierto. Bueno, ya saben que todas las personas cuando, en este caso, esas tres almas, eh, Juana, Emanuel, Alan, pues viven en Argentina, son argentinos, dio ciudadanía, ¿vale? Pero ahora, ya porque murieron en Mashiach, se sumergieron con él y murieron con él, el argentino Emanuel, la argentina Juana eh, y su cuñado, que es Alan, pues como argentinos han muerto. Ya uno cuando resucita, cuando sale fuera con Mashiach, son nuevas personas, ¿vale? Les recibe o se le da el derecho de recibir una nueva ciudadanía, ser parte con Mashiach, tiene derecho a ser donde Él está, es decir, donde Él estará, mejor dicho, porque su morada es Israel, su pueblo, su herencia, su reino es Israel, y donde estará
Él estará el reino de los cielos, ¿verdad? Y el reino de los cielos es la superficie, el lugar que ocupará la tierra de Israel, la tierra prometida a Abraham, desde Eufrates hasta el Nilo. Ese es el lugar del reino de los cielos, o del reino de Elohim, donde Él reinará para siempre jamás. Amén. Es lo que dicen las escrituras, independiente de lo que otros opinan y creen, porque Él no es el rey real. Bueno, las escrituras nos declara que Él es el rey del reino de Elohim, según la Biblia lo declara. Entre el Tanaj y los escritos apostólicos hemos estudiado viendo que Yeshua es Adonai, rey y Elohim de Israel, soberano sobre todo bajo la bóveda celeste, aunque por encima de él obviamente está su padre, obviamente porque a ser hijo su padre es superior, como bien ha dicho él, mi padre está por encima, razón por cual él es llamado Ben Elión, hijo del Altísimo, ¿no? Porque su padre, siendo más alto que él, obviamente ser padre suyo, pues es superior, ¿vale? En ese sentido, su padre es Elohim de propio Yeshua. Es un concepto que para muchos es un lío, un dolor de cabeza. No entienden por qué Yeshua es Elohim y su padre es Elohim. Aún así, como hebreos israelitas, no tenemos dos Elohim, ya que Shema es clara, Ejad, uno solo, y uno solo numérico singular. El problema es que cuando no se sabe quién es, no se entiende quién es el Elohim de Israel, siempre se confunde al padre de Yeshua con el padre de Israel. ¿Vale? Entonces, cuando una persona se sumerge, sea ellos de Argentina, de Perú, por aquí tenemos, pero un segundín, eh, donde tenemos este grupo, Tevilá Beshem Yeshua, bautismo en el nombre de Yeshua, pues hay personas que son de Cuba, ¿no? Todavía pendientes, Venezuela, Argentina, todavía más, de Colombia, de México, personas de varios países que están, ¿no? Rumbo encaminándose, rumbo a hacer tefilá, ¿vale? Todos, independientes del país, nosotros también, yo, como bien sabe, algunos saben, yo nací en Rumanía, entonces tengo en el pasaporte ciudadanía rumana que pone en mi pasaporte ciudadano rumano con domicilio en España, porque es aquí donde vivo. Aunque nací en un lugar y vivo en el otro, mi identidad es hebreo israelita en Mashiach por derecho de la Torá, ¿vale? Entonces, es lo que sucede con una persona cuando se sumerge y muere desde la perspectiva de lo que supone este mundo. Se convierte al salir fuera en un derecho que la Torá le da de ser un hebreo israelita. Ya, en ese sentido, es lo que menciona en parte en Efesios capítulo 4, 24, 27, dice, y vestidos del nombre nuevo, porque obviamente el nombre nuevo, es decir, una identidad hebreo-israelita debe enterrar a la antigua identidad. Un hebreo israelita, una identidad nueva, un hombre nuevo en Mashiach, debe enterrar en el agua de la Tevilá al argentino, al rumano, al español, al chino, al peruano, al inglés, al que sea de la nación de donde es llamado uno a volver a sus raíces, a su casa, ¿vale? A su pueblo. Y aunque es un gentil que no es parte de Israel, puede ser como eh, Ruth, como, eh, ¿qué más? Me suenan algunos nombres, Rahab, ¿no? Algunos nombres que entraron en Israel, como el hitita Uri, ¿no? El ex comandante, el general de David, que él este mismo asesinó, se convirtió en un hebreo israelita. Muchos otros gentiles pasaron a ser parte de Israel. Todos los que se aferran al pueblo de Israel dejan pierden su origen gentil. Saben que de Egipto salieron egipcios y quién sabe, quizás otros esclavos que los egipcios tenían allí salieron junto con el pueblo de Israel, llegaron a ser incorporados dentro del pueblo, considerados unos con los mismos derechos a la Torah. Porque es aquí donde Elohim, en cuanto al derecho a la redención, no hace excepción de personas, en cuanto a brindar la posibilidad a ser renovados, restaurados. Entonces, y vestidos del nombre nuevo es la instrucción que cada uno cuando entra en Tefilat debe recibir. Si no lo han entendido hasta ahora, pues deben entenderlo a partir de ahora, ¿vale? Creados según Elohim en, bueno,
Aquí saben que hay un evangelio ajeno que a muchos les gustaría que suena o que digan lo siguiente: creados en amor y en misericordia, ¿no? Pero no por nada nosotros damos mucho énfasis a la santidad y a la justicia. Es lo que está escrito en la Biblia. Por eso tenemos que poner acento sobre los valores que las escrituras enseñan, no lo que los cristianos, lo mesiánico, enseña un evangelio ajeno sobre nuestros escritos, ¿vale? Creados según voluntad de Elohim en justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué dice en justicia? Porque obviamente uno cuando muere con Yeshua y resucita y sale fuera del agua como una nueva persona, al entrar en alianza con su buena voluntad, ya que por eso se bautiza en el nombre de Yeshua, ¿vale? Tienen derecho a volver a ser de nuevo o entrar en alianza para ser hijos de Elohim. Esto obviamente le da acceso a las bendiciones que en Deuteronomio 28 le proveen facilita, favorece, ¿no?, la alianza, pero y por igual. La justicia nos enseña que el que transgrede, el que no vive en la luz de esto, pues inevitablemente abre la puerta a un mal y queda por como consecuencia el juicio, ¿verdad? Ahora, y todo lo que demás que está en Deuteronomio 28, desde el verso 15 al 63, no recuerdo exactamente, pues son causas de la desobediencia. La paga del pecado es la transgresión, lleva al pecado, obviamente, y el pecado pues a la muerte. Por eso, uno cuando se dispone, vamos en el sentido positivo, a morir con Yeshua, a resucitar con él, se viste con un hombre nuevo. Eso es ser hebreo israelita, según la voluntad justa, según la creación nueva que él quiere hacer. Por eso es el segundo Adán, Ruach vivificante, nos da derecho a poder cambiar el rumbo de nuestro destino a en lugar de andar en un mal camino por andar en un buen camino. Esto porque hay una justicia que nos da derecho. Y obviamente el que anda en justicia, según las leyes de la Torá le brinda la santidad de la verdad, porque en realidad hay una falsa santidad, una falsa eh, eh, sí, una falsa apariencia que son personas guiadas por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKadosh, cuando en realidad al no andar en virtud de estas leyes, no renovarse en su mente, sobre todo, pues obviamente la santidad que tiene es fingida, no es verdad, no es emet, ¿vale? Por lo cual, es decir, si una persona se encamina en estos valores, desecha la mentira. ¿Por qué la mentira? ¿Por qué dice la mentira? Porque, bueno, hay una cita que a mí me gusta mucho, está en Jeremías 16, 19, otras ediciones le vierten mejor, pero bueno, voy a leer a ver, una edición 1900, Jubileus, bueno, aquí Biblia de las Américas, una que me sale en internet. Oh Adonai, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia, a ti vendrán las naciones. Ah, no, hay que enseñar el mesianismo, el judío mesianismo, el judaísmo, este ismo rabínico, este ismo mesiánico. Al hermano mayor volverán, al judaísmo volverán las naciones, ¿no? Porque malinterpreta una cita, en aquel día 10 varones se aferrarán al talit de un judío. Dice, ah, pues bueno, tenemos que ir a los judíos. Las escrituras no dice aquí, no dice a los judíos, dice a un judío. Pues hay un solo judío de cuyo talit, ¿no? Eso es una expresión, un hebraísmo, pero la mayoría que no trata de entender la profundidad de las enseñanzas se limita al sentido de la palabra. Dice, ah, porque hay un talit, tenemos que ponernos talit. Entonces tenemos que buscar el tisit o talit y agarrarnos del talit de un judío. A ver, este judío es Yeshua, ¿vale? Y a él siguen los 10 tribus de Efraín, no al hermano mayor. Sí, no a la casa de Judá. A ti, está hablando de quién, de Adonai, vendrán. ¿Quién es Adonai? Fuerza de Israel,
fortaleza, el Nisí, el Gabaón de Israel, ¿no? Eh, Porque Él es nuestro refugio en el tiempo de angustia. En Apocalipsis también pues se habla, te protegeré en el tiempo de angustia, ¿vale? A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Otras ediciones vierten este texto como ídolos, deidades paganas, falsas enseñanzas en cuanto los conceptos de la deidad. Es de hecho lo que hemos heredado, por eso le cité esta edición, esta cita de Jeremías 16, 19, en la luz de lo que está diciendo Efesios 4, 24, por lo cual desechando la mentira. Cuando una persona muere, ese es el voto del compromiso que hace, me comprometo renunciar a la deidad, al Cristo, a JC, a la Trinidad, a quien he servido durante toda mi vida como cristiano, o bueno, cada uno según la nación de donde sea, la deidad a quien sirvió, la religión o el ismo que sea, ¿vale? Como nosotros nos interconectamos más con el cristianismo, por eso muchas veces se tiene eso en cuenta, pero tengan en cuenta que las escrituras indican claramente que Eh, vuelvo a esta cita. A ti vendrán naciones desde los términos de la tierra, y en la tierra no solamente son los cristianos, son un segmento chiquitín entre multitudes de religiones, ya que Israel fueron diseminados en muchos países para adorar toda clase de deidades, porque eso quisieron nuestros padres por los hijos, como hijos de nuestros padres, hemos venerado las deidades que nuestros padres desearon adorar. Por eso es la mentira, cosas vanas que ellos nos dieron como herencia y ahora estamos llamados a desechar esta mentira a todo precio, cueste lo que cueste, aunque hay que cortar una mano para decir así. Si esta te trae de vuelta, córtala. ¿Vale? No es que hay que cortarlo en forma literal, es una metáfora, ¿vale? Entiendan cada uno. Porque somos miembros, vale, dice, hablar verdad, hablar emet, es el consejo que aquí se nos da. Para hablar verdad, uno debe hablar verdad. Por esa razón, los que entran bajo esta lema que se llama en defensa de la verdad, obviamente, para estar del lado de la verdad, debe conocerla, porque si no, ¿qué van a defender? Si no aprenden a desechar la mentira, si no se dispone, perdón, si no se dispone uno, dejar el antiguo hombre, las antiguas enseñanzas, el concepto que tenía, la deidad a quien servía, la iglesia a quien pertenecía, los maestros, los hermanos que tenían, madre, padre, quien sea, no lo deja allí, en el lugar de donde fue llamado a salir. No, no lo entierra en el fondo del agua, aquí en el mar de olvido, como lo llama en el Tanaj también Elohim, hablando de las impurezas. Bueno, vamos a ir más adelante a esta cita. Eh, pues obviamente no podrá desechar la mentira, no sabrá hablar verdad, porque si uno no está presto a partir de cero, como hombre nuevo, empezando una nueva formación, como hebreos israelitas, entienden que cada uno que se sumerge en Yeshua y vuelve a salir de las aguas, comienza de cero su formación, aunque tiene 20, 50, 30, 60, 12, 15 años, los años que tenga uno cuando se convierte en hebreo israelita, entra en un proceso de formación a 100%, ¿no? Vuelve a comenzar de nuevo, bebe agua de tu propia fuente, la instrucción, y para eso, pues obviamente hay que probar esta fuente si tiene agua dulce o es una fuente donde Amalek sembró veneno, ¿vale? Porque lastimosamente el enemigo en una buena tierra siempre siembra cizaña. Así que hay que asegurarse bien, conocer la verdad. Esa es la predisposición del alma que uno debe tener. Con disposición de corazón, al estilo de Daniel, del profeta Daniel, a indagar las escrituras para conocer lo que ésta enseña como emet. La suma de tu palabra es la verdad y uno debe buscarlo en la suma, porque no hay una verdad basada en un solo texto. Un solo texto expresa un solo aspecto
que si uno no lo mira en su contexto, puede llegar a crear un pretexto o lo puede usar una cita como un pretexto para un mal concepto. ¿Vale? Por eso hay que tener cautela. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Bueno, con su prójimo vamos a hablar en otro estudio que vamos a hacer. Voy a citar una ley de Levítico 19. Vamos a volver a este capítulo porque es imprescindible. Quizás en este próximo Shabbat vamos a hablar eh, de este para que se entienda que el prójimo no es el gentil que sea, sino el hebreo israelita, mi vecino, que no necesariamente es parte de mi propia familia, sino un hermano que vive en mi pueblo, e incluso se puede extender eso sobre el gentil que vive en tu pueblo, nunca a un chino, sino puede ser un argentino, por ejemplo, ¿no? Que forma parte de recibir estudios en nuestra congregación, no llegó a ser hermano, pero para él se extiende ciertas bendiciones que la Torah provee para el gentil que busca estar en medio del pueblo de Israel. Porque somos miembros los unos de los otros. Obviamente, esas son las instrucciones. Recordamos lo que dice aquí. Todos mismos fuimos bautizados por un solo espíritu, constituimos un solo cuerpo. Ese es el problema, que no entiende uno en qué se congrega cuando uno se convierte en hebreo israelita, se sumerge, no entiende que deja de ser un miembro individual. Aquí no se convierte a una secta, a un grupo, forma parte de un cuerpo que es el cuerpo, y ese es Jacob. Ese es Israel, es una nación, ¿vale? Que recupera su identidad antes de que recupere su formación como nación para que vuelva a su tierra, porque es aquí donde en realidad todos van a ver quién somos, ¿vale? Eh, la mayoría no entiende que cuando se sumergen en el nombre de Yeshua no pueden seguir, pues me voy a salir, voy a estar por aquí hablando de lo que a mí se me ocurra porque el Ruach guía a cada uno. Las escrituras dije claramente que hay un solo espíritu, un solo cuerpo, ya no hay dos, un solo bautismo en un solo nombre, haciendo de muchos uno solo. Eso es Jacob. Eso no ocurre en una iglesia cristiana. La iglesia cristiana nunca va a ser un solo cuerpo, ¿no? Porque ellos simplemente cogen nuestros conceptos, pero no viven nuestra realidad, ¿me entiendes? Eh, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. Bueno, sobre esto vamos a hablar, eh, como lo mencionaba, cuando vamos a tocar eh, una ley que vamos a hablar quizás el próximo Shabbat. Las personas que entran en la Tevila, las personas que entran en la Tevila, pues si no se viste del hombre nuevo, si no se dispone a andar, conocer esta nueva creación, cómo es ser nuevas personas, cómo es andar en justicia, andar en santidad, en desechando la mentira, hablar verdad. Hay dos opciones, hay dos caminos que se abren aquí. Unos que se disponen a eso, cosa que no es tan fácil, y la mayoría que lo entienden a nivel de teoría, pero prácticamente, obviamente, cuando uno sale del agua es la misma persona, no cambia de persona, ¿no? Seguirá teniendo la ciudadanía en Argentina y seguiré teniendo el pasaporte de ciudadano rumano y todo así, aunque somos hebreos israelitas, ¿vale? La realidad es la que hay. El derecho que nos da es entrar en una escuela de formación. Nos podemos disponer a 100% a andar en esos caminos o, o no. Entonces hay un camino fácil que Elohim nos los provee porque Él predispuso desde antes buenos caminos. Hay un camino más difícil donde a duras penas, a través de las luchas, de las aflicciones, debemos aprender, ¿vale? Para esto vamos a caer, nos vamos a levantar, vamos a caer, nos vamos a levantar. Nadie debe mirar a los tropiezos de uno, aunque están delante, sino a su disposición de levantarse, ¿vale? El que no sea en camino para ver
tener este espíritu de levantarse, no es un verdadero Jacob. No logrará la meta, no se convertirá en Israel, porque es fácil hacer la tevila. Es fácil dar muerte a este cuerpo. Bueno, voy a citar otra cita. 1 Pedro 3, verso 21. Hablando en el contexto de la experiencia que tuvo Noé, ¿vale? Ellos recibieron Tevilá en las aguas, como Israel al cruzar el mar, como Abraham al cruzar el Eufrates, como Jacob al cruzar, de hecho no, como Abraham a cruzar el Eufrates para convertirse en Abraham, ¿no? Como Jacob al cruzar el Yabok para convertirse en Israel, ¿vale? Igual nosotros pues pasamos por eso. En ese sentido, Pedro, siguiendo esta misma idea, dice aquí, hablando sobre nosotros, siguiendo la misma idea de lo que mencioné antes, vosotros o nosotros somos salvos al bajar en la mikveh, dice en ese, voy a leer de edición Código Real, mikveh, es decir, en las aguas, en el estanque, en este lugar de entierro, en este lugar de purificación, de lavado, en un lago, en un río donde uno tiene posibilidad, pues, porque es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne. Otras ediciones lo vierten diferente, voy a terminar de leer la cita, como respuesta evidente de haber hecho teshuvah, ¿vale? La mikveh, es decir, la inmersión en las aguas, es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne como respuesta evidente. Es decir, una vez que se hace la teshuvah, lo que dice en Hebreos capítulo 2, en el libro de Hechos capítulo 2, eso es el camino, ¿no? Si uno entiende quién es el Redentor, pues se arrepiente porque entiende la transgresión que hizo al estar en su contra y la oportunidad que le da. Eso es hacer teshuvah, un verdadero arrepentimiento. Una vez que hace eso, ¿no? Eso es el testimonio que uno da, se sumerge en el agua como respuesta evidente de haber hecho teshuvah, porque una persona que no hace teshuvah para nada se sumerge en el agua, hará un chapuzón, le dará un baño más, ¿vale? Por eso es un símbolo, ¿vale? De una verdadera, la tevilá, el bautismo es una respuesta de un arrepentimiento previo que se mostró, se manifestó en el alma, se reflejó ante en exterior para que los demás lo vean. Siempre la fe hebrea pues produce buenos hechos. No es una mera fe, la fe se muestra mediante lo que está uno haciendo. Tener así una buena conciencia hacia Elohim es lo que lleva, eh, lo que refleja, de hecho, eso es lo justo, lo que expresa. Es decir, una persona que tiene una experiencia interior en cuanto a un verdadero arrepentimiento, lo muestra en en la inmersión mostrando que tiene buena conciencia, es decir, hace lo justo ante Elohim por medio de la resurrección. El Mashiach es prácticamente lo que dice Shaul aquí, vestidos del nuevo hombre, porque el salir fuera del agua, ¿no? Resucitar junto con Yeshua, ¿no? De hecho, nos disponemos a ser nuevas criaturas, que en este caso se viste mediante la obediencia a las leyes de la Torá. Si yo reflejo las leyes de la Torá, esa me brinda o me califica, me tacha, me muestra como justo. Esta es la justicia que me brinda la verdadera fe. La verdadera emuna anda en santidad. ¿Por qué? Porque los hechos que hace el nuevo hombre cuando entiende, cuando desechó la mentira, está empezando a conocer la Emet, anda conforme a la Emet, la Torá refleja la vida justa. Eso la califica como una persona desde esta perspectiva. Una persona que anda en santidad, pues obviamente no comete pecado, que es pecado, transgresión de la Torá. El que no transgrede la Torá lo declara justo. Esa es la justicia. La justicia califica a uno una persona que anda dispuesto a seguir las normas de la fe hebrea. Esto es una buena conciencia a fin de cuentas ante Elohim. La Elohim, por ende, desde la perspectiva de la ley lo declara justo, santo, ¿vale? Justicia. No es una persona perfecta, ¿vale? Pero si una persona que no se puede acusar que transgrede el Shabbat, no se puede
acusar de injusta o falsa o que no tiene santidad. Una persona que guarda Shabbat según las normas de las Escrituras es declarado una persona justa, ¿vale? Por eso pueden leer que Shaul le dice hacia los justos o hacia los santos de no sé dónde, de no sé qué congregación. Bueno, la persona que se aparta su pie para no transgredir el Shabbat, según dice en el Tanaj, mediante los profetas, que tenemos, pues es considerado una persona santa, ¿vale? No es una persona perfecta, sino una persona que apartó este día, lo separó, lo hizo kadosh, diferente de todos los demás, para apartarse. Eso es la vida. Bueno, ahí eso, de aquí vamos por mil pistas porque es como una telaraña, ¿no? Siempre nos vamos por otro camino porque las enseñanzas aquí son tremendas, todas se interconectan entre sí. Bueno, es lo que en realidad es la Teshuvah. Es una figura, una imagen. Voy a leer la misma cita de, mm, a ver, Corona de Jerusalén, lo que siempre leo. Dice, ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, dice aquí, porque en realidad esa no tiene el propósito de lavarme, porque esto me manché de una mancha de aceite o de por aquí de barro, no es el asunto, ¿vale? Es una imagen espiritual porque los pecados es algo espiritual, ¿vale? Por eso la declara como imagen, como símbolo. Y ese símbolo, obra se realiza cuando uno hace la teshuvah porque entiende que quién es el Goel, quién es el Redentor. Al hacer este acto, revela que tiene una buena predisposición a estar en paz, a volverse a encaminar con Elohim, ¿vale? Para que vuelva a estar en Shalom con Yeshua y con su Padre sobre todo. Eso es mostrar o revelar una buena conciencia, una predisposición hacia la restauración, porque en realidad la Teshuvah da a uno lugar o de libre acceso a una universidad de alto grado, ¿no? Cuando uno se dispone a aprender la justicia, la santidad, desechar es un camino, no es un camino donde uno se predispone. Por esa razón, hay instrucción para los instructores, hacer discípulos y enseñarles, porque obviamente ese es un camino. Todos estamos aquí aprendiendo y desaprendiendo, porque no es fácil eh, dejar muerto al hombre nuevo. Lastimosamente, eh, eso no ocurre de hoy a mañana. Y cuando no, no nos es fácil andar en el camino fácil, disponernos a 100% a los pies de Yeshua para que Él nos guíe, pues andamos un poquito, tenemos que andar, andamos por donde andamos, ¿no? Entonces aquí siempre nos damos cuenta en el mundo por donde estamos, ya que no estamos en un contexto idóneo, estamos entre las naciones gentiles y no es fácil, porque lo que tenemos aquí hay maldad, suciedad y, eh, bueno, hay maldad, escoria, suciedad, mal en todas partes donde miramos, hay cosas que nos mancha, aunque uno tiene ropa blanca, pues debe esforzarse para mantenerla así. Así que por donde andamos, mucho se encuentra con esta experiencia que tuvo, que Shaul la revela en el libro de Romanos, y se da cuenta que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. ¿Vale? Muchos tienen esta experiencia y llegan a tener problemas y se acusa, dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo? Muchos gritan, bueno, le cité de Romanos 7, 19, verso 24. Eh, Ese es el problema donde todos estamos porque tenemos que entender que al entrar en el agua de la Tevila, prácticamente no ocurre un milagro de hoy o mañana. Estamos donde estamos, no estamos en nuestra tierra, no estamos en medio de nosotros, estamos como ovejas perdidas, esparcidas sobre los montes de Israel que buscamos regresar a nuestro radil. Aquí hemos encontrado la identidad del cuerpo, sabemos el camino de regreso, pero todavía no estamos en nuestra tierra. Esta es la realidad. Estamos aquí en un proceso de restauración. Una vez que salimos del agua de la Tevilá, nos disponemos a encaminarnos a ser restaurados, aprender, desaprender costumbres que a lo largo del tiempo
nos hemos acostumbrado, malos costumbres, ¿eh? Costumbres malos, no buenos. Nos disponemos a aprender los buenos costumbres para vivir en virtud de la verdad, ¿vale? Por eso siempre tenemos que mostrar disponibilidad hacia lo correcto, hacia el estudio de las escrituras, nunca cesar de congregarnos, nunca cesar de comer de las enseñanzas de la Torah y de beber del vino nuevo que nos brinda. Eso lleva a uno eh, encaminarse, porque es un camino, hasta lograr a vestir este cuerpo mortal en inmortalidad o lo corruptible en incorruptible, ¿no? Ese es el camino final de la redención, lo que menciona Pablo en Shaul en 1 Corintios Colosenses, ¿no? De hecho, en Colosenses capítulo, eh, perdón, me equivoqué de cita, espera que le voy a buscar. 1 Corintios 15 verso 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Lo que dice en esta versión Biblia de las Américas, la primera que me sale en Biblia paralela, esta que edición de internet. Ese es el proceso final, ese es, es un camino, ¿no? Para llegar a este proceso final, a esta plenitud. Para que el cuerpo mortal se vista de inmortalidad, debe que el poder de la muerte sea vencido. Eso es el poder del pecado, la predisposición hacia el mal. Por eso no es fácil matar a la carne, ¿no? Nosotros al salir y disponernos a vestirnos de un hombre nuevo, pues aquí aprendemos a recuperar nuestra identidad por una parte, pero los valores de la Torah son las que a nosotros nos guía a ganar esta imagen y semejanza que hemos perdido. ¿Vale? Cuando todo esto las entendemos en la plenitud de lo que ella significa, cuando vamos a de nosotros va a brotar esta nueva alianza que estará dentro, que la Torah, cuando, bueno, será viva dentro de nosotros, pues lo que es mortal se convertirá en inmortal. Lo que está sujeto a corruptible ya no será más corruptible. Esa es la predisposición del hombre que entra en la alianza, entrar en este proceso de restauración para que pueda vivir sin pecado y el que no tiene pecado, pues nadie lo condena. Si nadie lo condena, pues Elohim lo honra. Si el que honra, a quien honra Elohim, lo sienta a su mano derecha en el lugar del trono, como heredero, tiene vida eterna. Entienden que todo el proceso, todo paso, pues lleva a un otro paso. Y el que se dispone a mejorar de poco a poco, paso por paso, mirando hacia él, pues llega a ser convertidos a su imagen y semejanza, ¿no? Y ese es el proceso donde uno entra cuando entra en el estudio de la Torah, donde uno se dispone a ser un hebreo israelita, ¿vale? Hasta que lo mortal se convierte en inmortal, ¿vale? Eso no ocurre, ya tenemos, cuando uno entra en la alianza, ahora mismo nuestros hermanos que se bautizaron y todos los demás que entrarán, y nosotros que hemos entrado, prácticamente tenemos como una garantía que vamos a lograr o que vamos a llegar a esta plenitud de acceder, de vivir eternamente, ¿vale? Tenemos como promesa vida eterna. Los que creen en Yeshua pasaron de muerte a vida, saltaron del juicio. ¿Por qué saltaron del juicio? Nosotros los que ya están en Yeshua, dispuestos en este camino para ser restaurados, no serán juzgados. Por eso es lo que dice, me adelanto, ¿no? Con el tema en Apocalipsis, la segunda muerte no tendrán potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es para los que no accedieron, no contrataron a su Goel o no mantuvieron su compromiso de andar en este nuevo hombre, en este camino de justicia, en el camino de la santidad. No se dispusieron a desechar la mentira, no se dispusieron a conocer la Emet para hablar uno con el otro, Emet, ¿no? Por ende, al no andar en eso,
el juicio queda pendiente para ellos. Y obviamente la paga del pecado para los que están en ese sentido, porque los que nos logran este propósito es porque dieron la espalda a Elohim, ¿no? No se dispusieron a ser vestidos de este hombre nuevo, ¿vale? No se dispusieron a mantener la ropa blanca, porque es lo que se dice en Apocalipsis: guarda tu ropa blanca, ¿vale? Porque la podemos ensuciar. La santidad, el derecho que tenemos de ser hebreo israelita, no convierte a uno en un santo, en una persona perfecta. Nos da un vestido nuevo, nos da una identidad nueva. Depende de cada uno mantenerla. Depende de cada uno agarrarse de su redentor y decirle: no te suelto, como dijo Kefa Pedro, hasta que no finalizarás conmigo esta buena obra que está hablando Shaul también, hasta que no completarás en mí lo que has prometido, hasta que no me hagas reflejar tu imagen y semejanza, ¿vale? Eh, bueno, se podría seguir esto mucho este tema, pero vamos a dar en otra ocasión más. En otras ocasiones futuras vamos a seguir hablando sobre estos asuntos, porque solamente hemos rasgado un poquito de lo que estas citas revelan, lo que eso significa, ¿no? La Tevilá, la muerte y resurrección significa. Pero que ha sido de provecho para todos ustedes, desde luego que sí, yo no me cabe duda, para mí sí. Siempre que comparto con ustedes, pues me recuerdo a mí mismo y cada vez que presencio o asisto o a un tevilá o ayudo a un hermano que entre en la tevilá, pues con el voto que ellos hacen se renueva mi compromiso también, ¿no? Eso es lo que dice en el Tanaj. La fuerza de uno se renueva como un águila, aunque eso no es así literalmente, pero es una metáfora, ¿no? Que la fuerza de uno se renueva, el compromiso de cada uno se renueva siempre, en cada ocasión. Aprovechen todas las ocasiones de la tefilá, de la inmersión de los hermanos, para reconectarse con el Elohim de Israel. Y si alguno pues tropezó, que se levante y que sigan, que vuelvan, que se restauren, ¿vale? Para seguir adelante, para que todos mantengamos la unión, para que todos logremos este propósito que presenta aquí, todos los que fuimos bautizados, todo lo que somos en Yeshua, seamos un solo cuerpo, independiente de la nación, del pueblo, de donde pertenecemos, por donde somos esparcidos. Todos tenemos que beber, alimentarnos del mismo Ruach vivificante, del mismo espíritu de Yeshua, para que todos podamos decir en algún momento Abba a su Padre, para que todos podamos dirigirnos y estar en la presencia del Padre de Yeshua ya sin Yeshua, porque Yeshua será intercesor no para siempre, ¿no? Cuando esta obra será completa, él mismo dijo: tendrá un otro nombre, como nosotros vamos a tener un otro nombre en aquel momento, cuando nuestra experiencia reflejará eh, la imagen, es decir, se convertirá en la imagen y semejanza que Adán tenía al principio, hijos de Elohim, ¿vale? Como tal, Yeshua pues no va a ser más intercesor para nosotros, no va a ser más el consolador. Por eso, entonces mi nombre ya no será más Dan y él, ya no será más mi juez, mi abogado, mi intercesor, el que defiende mi causa, el que hace justicia, el que nos enseña a andar en justicia, porque vamos a andar y vamos a reflejar su imagen y semejanza, como a su vez Yeshua refleja la imagen y semejanza de su Padre. Eso será el cumplimiento de toda la obra de restauración, ¿vale? A Yeshua sea la honra por todas las ocasiones que tenemos de trabajar en esta buena obra de la restauración de nuestros pueblos, de nuestro hermano, de este cuerpo, y a su Padre por darnos posibilidad de tener un Redentor en su Hijo, en Yeshua, nuestro Goel. A Yeshua y a su Padre para siempre toda la cabo, toda la honra, porque de ellos tenemos misericordia y salvación. Shalom a todo el pueblo de Israel. Bendiciones, Beshem Yeshua.